Sean todos bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a ver el tema de fracciones y vamos a definir primero qué es una fracción. Una fracción es dividir a un objeto en partes iguales y a cada una de esas partes se denomina fracción. Por ejemplo, si yo me pongo a partir una torta y la parto en pedazos iguales, cada uno de los elementos o cada una de las piezas o las partes que han sido cortadas se denominan fracción. Bien, vamos a continuar. En este caso tenemos las partes de una fracción que son muy importantes de recordar. El número que está encima o el número que está arriba es el numerador, el número que está debajo es el denominador y hay una raya o una línea de quebrado. ¿Para qué sirve cada uno de los elementos o qué significa cada uno de los elementos? El numerador significa el número de partes que han sido tomados de la unidad, mientras que el denominador es el número de partes en que la unidad es dividida. Poniendo un ejemplo, podremos seguir con lo de la torta, donde me dice que si yo tengo una torta, por ejemplo, de 20 porciones, pues esa sería la cantidad de partes en las que está dividida la unidad, en 20, es decir, el denominador. Mientras que el numerador llegaría a ser cuántos pedazos me voy a comer o cuántas tajadas de la torta. Puede ser 3, 4. Entonces el denominador sería 20 porque son 20 tajadas. Y el numerador podrían ser 3 porque son la cantidad de tajadas que voy a comer de la torta. Para leer fracciones primero debo leer el numerador y luego leer el denominador. Vamos a ver algunas reglas para esto. Si mi denominador está entre 2 y 9, tengo que leer como medios para 2, tercios para 3, cuartos para 4, quintos para 5, sextos para 6, séptimos para 7, octavos para 8 y novenos para 9. Si mi denominador es 10, 100 o 1000, debo leer como décimos, centésimos o milésimos. Si mi denominador es un número distinto a los anteriores, debo nombrar simplemente el número y añadir la terminación avos. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. El primer ejemplo es 3 arriba y 7 abajo. 3 el numerador, 7 el denominador. Se lee de la siguiente manera. Se lee 3, se lee el numerador y el denominador como es 7, ya dijimos que era séptimos, entonces se leería 3 séptimos. Para el siguiente ejemplo sería 2 sobre 10 o 2 décimos en este caso. ¿Por qué? Se lee el numerador 2 y el denominador como es 10 es décimos, 2 décimos. Posteriormente tengo 5 en el numerador y 16 en el denominador. Como 16 no está ni entre 2 ni 9, ni es 10, 100 ni 1000, se lee 5 sobre 16 avos. El siguiente es 5 en el numerador, 11 en el denominador. Se leería 5 11 avos. Vamos con el siguiente. Se lee 3 y como abajo está el 5, 5 es quintos. Se leería 3 quintos. Muy bien. Ahora vamos a ver las fracciones de una manera más gráfica. En el primer caso tengo un rectángulo dividido en 4 partes iguales, de las cuales solamente he pintado una. El número de divisiones que tiene es el denominador. En este caso son 4 divisiones. ¿Y cuántas he pintado? En este caso he pintado una. Por ende sería un cuarto. Muy bien. En el segundo caso son 8 cuadrados, o sea, es un rectángulo dividido en 8 cuadraditos, de los cuales los 8 cuadraditos están 4 pintados. Entonces sería 4 octavos. Se lee lo que se ha pintado sobre la cantidad de rectángulos o cuadrados o divisiones que hay en este caso. El último son 14 cuadrados que en los cuales se ha dividido, de los cuales 10 son o están pintados de color amarillo, por ende sería 10, 14 avos. Ahora, a continuación vamos a ver algunos tipos de fracciones y lo más importante o lo más resaltante de cada una de estas fracciones. Vamos a empezar con las fracciones propias. Son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Son aquellas fracciones que representan una cantidad menor a 1, a una unidad, como vamos a ver a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero, 3 séptimos. Esta es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador 3 es menor al denominador 7. Y cuando mi numerador es menor que el denominador, es fracción propia. Cuando mi numerador es menor que el denominador, en este caso 2 es menor que 10, es fracción propia. Cuando mi numerador, en este caso 6, no es
menor que el denominador, en este caso 5, no es fracción propia. Entonces 6 quintos no es fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Vamos con las fracciones equivalentes, las cuales son aquellas que representan o equivalen a una unidad, es decir, cuando mi numerador es igual al denominador. Vamos a ver algunos ejemplos. 7 séptimos es una fracción equivalente, ya que mi numerador 7 es igual a mi denominador 7. El siguiente, 12 sobre 12, es una fracción equivalente. No se dice 12 sobre 12, es 12 doceavos. 12 doceavos es fracción equivalente, ya que el numerador 12 es igual al denominador 12. Y 1 doceavos no es fracción equivalente, ya que mi numerador 1 no es igual a mi denominador, en este caso el número 12. Esas serían ejemplos de fracciones equivalentes y una que no es equivalente. Vamos con el siguiente, fracciones impropias. Como ya vimos las fracciones propias, el numerador es más pequeño que el denominador. En las impropias, el numerador es más grande que el denominador. ¿Sí? Y también representa un valor mayor que 1. Vamos a ver eso a continuación. 9 sextos es fracción impropia porque el 9 es mayor que el 6, es decir, mi numerador es más grande que mi denominador. Siguiendo con los ejemplos, 15 sobre 10 es fracción impropia, ya que 15 es mayor que 10, mi numerador es más grande que mi denominador. 2 quintos no es fracción impropia porque mi numerador 2 es más pequeño que mi denominador. Vamos con las fracciones aparentes, son las fracciones que representan un número entero, es decir, mi numerador es múltiplo del denominador, es decir, aparentan ser una fracción, pero en realidad son un número entero. Vamos a ver, 14 sobre 7 es fracción aparente. Si yo divido 14 entre 7, me devuelve residuo 0 y el cociente 2. Además, si me doy cuenta, 14 es múltiplo de 7 porque 7 por 2 me da 14. 24 sobre 12 también es fracción aparente, 24 doceavos. ¿Por qué? Porque 24 es múltiplo de 12, es decir, 12 por 2 me da 24. 21 doceavos no es fracción aparente. ¿Por qué? Porque no hay ningún número entero que multiplicado por 12 me dé 21. Bien, vamos con lo último. Los números mixtos son aquellos números que están conformados por un entero y por una fracción. Cabe recordar que un número mixto solamente se puede generar a partir de una fracción impropia, es decir, cuando mi numerador es más grande que el denominador, cuando mi fracción es mayor a la unidad. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. 6 cuartos. Si yo agarro 6 cuartos y lo divido, 6 entre 4 me queda cociente 1 y resto 2. Es decir, vamos a conformar o a convertirlo en un número mixto, en el cual, veamos, mi cociente que es 1 se vuelve el número entero del mixto, mi resto que es 2 se vuelve el numerador y mi denominador se mantiene. Y esto se lee como un entero 2 cuartos. 5 medios, divido 5 entre 2, me da cociente 2 y resto 1. Entonces, ¿cómo sería? Sería, mi cociente se vuelve el número entero de mi número mixto, mi residuo se vuelve el numerador, que en este caso es 1, y mi denominador se mantiene como 2. Así que eso sería todo de momento. No olviden darle me encanta al vídeo, comentar aquí debajo y suscribirse al canal para más contenido. Hasta la próxima.